saludarles en nombre de la Junta Directiva, Dirección Ejecutiva y personal administrativo en general. Saludo a las personas que amablemente se unen a través de la transmisión de Facebook Live en esta actividad. Bienvenidos a la primera jornada de la Semana del Colegiado. Esta semana el colegio ha decidido generar diferentes espacios con el objetivo de propiciar una discusión sana, responsable, así como análisis y reflexiones acerca de los impactos de la reforma fiscal en nuestro país. Ayer en la conferencia inaugural tuvimos la oportunidad de escuchar a la señora ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, quien expuso sobre la reforma fiscal y el futuro económico de Costa Rica. Esta tarde tendremos diferentes conferencias y mesas redondas. Por ello, daremos inicio con la conferencia La Reforma Fiscal y sus consecuencias en la inflación a cargo del señor Eduardo Prado Zúñiga, quien actualmente es el gerente general del Banco Central de Costa Rica. El señor Prado Zúñiga cuenta con una licenciatura en Economía de la Universidad de Costa Rica y una maestría en Economía Internacional de la Universidad de Illinois, Estados Unidos. Sin más preámbulos, recibamos con un fuerte aplauso a don Eduardo. Bueno, muy buenas tardes. Quisiera iniciar agradeciendo al Colegio de Ciencias Económicas por la invitación al Banco Central de Costa Rica para esta semana del colegiado. Esta es la casa de todos nosotros. Soy uno de los más de 40,000 colegiados. Soy el colegiado 1264, así es que ya tengo su ratito de ser, de formar parte de este colegio, dichosamente. Como comentaba en la introducción el compañero de la Junta Directiva del colegio, ayer los que tuvimos la oportunidad de venir al colegio y escuchar a la señora ministra de Hacienda conversando sobre el tema de la reforma fiscal y las perspectivas económicas y principalmente en materia fiscal para los próximos años, pues nos fue muy agradable y muy instructivo, porque oír esos datos y esos comentarios de primera mano de la señora ministra de Hacienda, pues yo digo es en alguna forma como un privilegio. Yo quisiera comentarles que yo voy a abordar el tema de hoy, si bien tiene que ver con la parte fiscal y Banco Central, fundamentalmente en lo que es el quehacer del Banco Central de Costa Rica, y en una segunda parte abordar algunos de los temas fiscales versus el impacto o el interés o la relación que tienen con los quehaceres del Banco Central de Costa Rica, ¿verdad? Y que, como todos sabemos, pues son importantes para la estabilidad macroeconómica. Es importante, digamos, una situación fiscal relativamente sana. Entonces, en esa dirección voy a hacer los comentarios. Creo que en la parte fiscal
creo ni siquiera llegar a igualar los comentarios que hizo la señora ministra anoche, afortunadamente en la inauguración del foro, así es que me imagino que el colegio dispone de todas estas presentaciones para que si alguien pues desea escucharlas, pues lo pueda conseguir. Iniciando con esta presentación, y como comentaba, quisiera referir un poco al quehacer del Banco Central de Costa Rica y fundamentalmente al quehacer en términos de los objetivos del Banco Central de Costa Rica. El Banco Central de Costa Rica, como inclusive está establecido en su ley orgánica, tiene como objetivo principal mantener la estabilidad interna de la moneda, y yo eso siempre lo traduzco en términos de resguardar al máximo el poder adquisitivo del colón cuando compra o lo usamos en los mercados nacionales, en el mercado nacional, perdón. También la estabilidad externa de la moneda, que tiene que ver con ese colón cuando compra en los mercados internacionales. Todos sabemos que tenemos que ir a través de una segunda moneda, a través principalmente del dólar de los Estados Unidos. El Banco Central busca preservar, ojalá, el poder adquisitivo de esa moneda, y de eso le llamamos la estabilidad externa. Y también, por el otro lado, la libre conversión que debe tener el colón hacia dólares o los dólares hacia colones, que digamos son los objetivos principales del Banco Central. Por otro lado, el Banco Central tiene que ver también con el sistema financiero nacional, de manera que podamos disponer de un sistema financiero estable, competitivo y eficiente, porque eso pues contribuye de forma importante a las diferentes actividades económicas en el país. Y en tercer lugar, le corresponde el promover la eficiencia del sistema de pagos interno y mantener su normal funcionamiento. Todos nosotros pues deseamos, ojalá cada día, pues tener mucho mayor agilidad en términos de los pagos internos, menores riesgos, y contribuir de esa forma a ser más eficiente en la toma de decisiones económicas. Por otra parte, en términos de políticas e instrumentos que acompañan, digamos, a estos objetivos, en términos de la estabilidad interna de la moneda, para eso el Banco Central de Costa Rica, dentro de su esquema de política monetaria, y voy a comentar más adelante un poquito sobre lo que es el esquema monetario de metas de inflación. El Banco Central adoptó un esquema monetario de metas de inflación y que es la guía para el desarrollo de la política monetaria. En términos de los instrumentos, el Banco Central tiene el principal instrumento de política monetaria, la tasa de política monetaria, que es una tasa que la Junta Directiva del Banco Central establece y determina en un corredor en el cual esa tasa de política monetaria está, y precisamente en un mercado integrado de liquidez donde el Banco Central ejerce el control de la liquidez en la economía. Pero en el caso costarricense, no así en el caso de muchos otros países. El encaje mínimo legal, por tener un porcentaje relativamente importante de un 15% sobre los depósitos, ¿verdad?, constituye una herramienta, un instrumento importante para el Banco Central como instrumento de política monetaria. Y podemos decir que en términos también del régimen cambiario, una flotación administrada donde la flexibilidad cambiaria predomina, no obstante hay intervención del Banco Central en el mercado de moneda extranjera. En términos de la estabilidad externa de la moneda, que es el otro objetivo que mencionaba, bueno, el Banco Central ahí tiene el esquema de flotación administrada como parte de esos
instrumentos donde, como comenté, hay una intervención que la vamos a caracterizar un poquito más adelante, y una apertura de la cuenta corriente y de la cuenta de capitales de la balanza de pagos. En términos de estabilidad del sistema financiero, que es otro de los objetivos que tiene el Banco Central, ahí hay una cierta estructura, digamos, donde se distribuyen un poco las tareas. En términos de aprobación de regulación prudencial y principalmente todo lo que es la parte microprudencial, está el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, con 4 superintendencias, respectivamente en la parte de seguros, de valores, de pensiones y de entidades financieras. Al mismo tiempo, se dispone de una comisión de estabilidad financiera donde se coordinan entre el Ministerio de Hacienda, el Banco Central y el Consejo Nacional de Supervisión Financiera las políticas tipo macroprudencial. O sea, ahí tenemos al ministro de Hacienda, el presidente del Banco Central y el presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, que integran esta comisión. Y por otro lado, el Banco Central tiene un departamento de estabilidad financiera que se encarga de asesorar a las autoridades en materia del riesgo sistémico y sirve inclusive como una secretaría de la Comisión de Estabilidad Financiera para la discusión en términos de temas macroprudenciales del sistema financiero nacional. Y bueno, en términos del sistema de pagos eficiente, aquí un poco, digamos, las tareas han ido en la dirección de ir digitalizando cada vez más los medios de pago en este país, con un norte de poder ir reduciendo el uso de efectivo con la digitalización de medios de pago. Nosotros sabemos que ganamos en términos de eficiencia, reducimos los riesgos del uso del efectivo y reducimos mucho el costo también de hacer transacciones y le facilitamos a los ciudadanos el poder realizar sus pagos en la economía nacional e inclusive interconectados con los mercados internacionales y las plazas financieras internacionales. En términos de la política monetaria, el marco en el cual el Banco Central de Costa Rica realiza la política monetaria es un marco de metas de inflación, que fue un acuerdo que tomó a inicios de este año la Junta Directiva del Banco Central, de adoptar un esquema de metas de inflación, ¿verdad? Y tal vez de una forma muy sencilla, en un esquema de metas de inflación hay un compromiso, y yo diría fuerte, de un Banco Central, en este caso del Banco Central de Costa Rica, de mantener la inflación baja y estable, y esa inflación baja y estable es la inflación de los principales socios comerciales del país en el largo plazo. Procuramos que la inflación sea esa de los principales socios comerciales. Bueno, ¿y con qué objetivos? Bueno, para finalizar todo un proceso de transición de un régimen de control de agregados monetarios que persistió por muchísimos años en la economía costarricense y que le restaba mucha efectividad a las acciones de política monetaria en términos del control de la inflación. Más adelante vamos a ver una gráfica ahí histórica de cómo en el caso de Costa Rica nos movimos de inflaciones relativamente altas en algunos casos o moderadas y variables a donde estamos hoy, una inflación baja y estable. En este esquema de metas de inflación, el Banco Central estableció
la meta de largo plazo en un 3% dentro de un rango de más menos 1%. ¿Y por qué ese 3%? Porque es la inflación que prácticamente tienen nuestros principales socios comerciales. Nosotros sabemos que no solo hay presiones en inflación desde el punto de vista de la demanda interna, sino en términos de la inflación que podamos importar de nuestros principales socios comerciales. En este esquema de metas de inflación, ¿cómo es que el Banco Central ejerce su política monetaria a través de su principal instrumento, que es la tasa de política monetaria? ¿Y cómo el Banco Central busca que las acciones en términos de ajustes en la tasa de política monetaria se puedan transmitir al resto de variables de la economía y pueda conseguirse el objetivo de inflación que en este caso la Junta Directiva del Banco se plantea a alcanzar dentro de su programación macroeconómica? Y tal vez en esta gráfica muy sencillo, la tasa de política monetaria, eso es lo que tenemos como la TPM, y desde luego nosotros en el Banco Central procuramos conocer, bueno, hacia dónde, por medio de las expectativas de inflación y toda una serie de herramientas que tenemos para saber la inflación, cómo podrá estar de aquí a 6 meses, a 12 meses, a 18 meses, y poder de esa forma proactivamente ir adelantándonos haciendo los ajustes en la tasa de política monetaria para que la inflación se ubique dentro del rango que mencionaba del 3 más menos 1%. Bueno, con los ajustes en la tasa de política monetaria, ya sean ajustes al alza o hacia la baja, se busca, digamos, impactar las tasas de interés que hay en el mercado. Tenemos diferentes tasas, hay tasas activas, tasas pasivas. Se busca impactar las expectativas, los precios de activos. Todos sabemos que si hay alza en las tasas de interés, ¿verdad?, los precios de los activos en el mercado ya existentes tienen un efecto, ¿verdad?, o reciben un efecto de esas variaciones en las tasas. Y por el otro lado, el crédito, ¿verdad? También hay un efecto de la tasa de política monetaria sobre el tipo de cambio, ¿verdad? Sobre esas variables y algunas otras, aquí están enumeradas las principales variables. Nosotros tenemos que en el primer grupo de las variables que están marcadas con esa sombra azul, hay un efecto, o buscamos cómo golpear la demanda interna, el consumo, la inversión, el gasto de gobierno. Por el otro lado, con el tipo de cambio, buscamos golpear a la demanda externa y a los precios de las importaciones, de forma que con esos impactos nosotros podamos, ¿verdad?, tener el efecto sobre la brecha de producto y sobre inflación. Al final de cuentas, nosotros determinamos, bueno, cuál es la brecha de producto, cuánto es la diferencia entre el producto potencial y el producto observado. Determinamos ahí en qué situación está la economía, si hay espacio para que la economía pueda crecer más sin presiones inflacionarias o no, que la economía no tiene espacio de crecer si no es por medio de más presiones inflacionarias, y de esa forma logramos impactar sobre la inflación, impactamos inflación, nuevamente impactamos expectativas inflacionarias y volvemos a un proceso que se retroalimenta. Eso es un poco el esquema de transmisión de la política monetaria. Obviamente, en este esquema de transmisión de la política monetaria, el Banco Central va buscando de que poco a poco vaya mejorando el esquema de transmisión, o cada vez que movemos la tasa de política monetaria sea más eficaz en afectar las variables
y ojalá en el menor plazo posible. Sí hay rezagos en el impacto de movimientos en la tasa de política monetaria versus el impacto sobre las variables y al final de cuentas sobre la inflación. Recientemente el Banco Central hizo un ajuste de 25 puntos base de aumento en la tasa de política monetaria y uno dice, bueno, eso responde en alguna medida porque estamos visualizando al 2019, al 2020, algunas presiones inflacionarias que podrían eventualmente sacar la inflación del rango del más menos 3%. A hoy nosotros tenemos que la inflación, ¿verdad? Los datos que tenemos hasta octubre, la inflación anda muy bien comportada, prácticamente en el rango inferior, en el límite inferior del rango meta, por ahí del 2%. Pero prospectivamente la política monetaria va trabajando con los ajustes en la tasa de política. En este esquema de meta de inflación, el Banco Central se enfrenta prácticamente a un árbol de decisiones que es relativamente sencillo, ¿verdad?, en términos de su entendimiento, pero complicado en términos de acometer, digamos, los resultados. ¿Por qué? Bueno, porque en términos de el comportamiento económico hay muchas variables que a veces suman, digamos, a ayudar a la medida y otras variables que pueden restarle efectividad a una medida. La pregunta que uno ahí se hace es, ¿coincide el pronóstico de inflación con la meta? Si coincide, uno dice, no hay necesidad de cambiar la tasa de política monetaria. Pero esto es importante, el Banco Central tiene que comunicarlo. Y nosotros regularmente, mes a mes, después de una discusión que tiene la Junta Directiva de ver todo la coyuntura económica, tomo una decisión, mantengo la tasa de política monetaria. Y al mismo tiempo publicamos un comentario que recoge principalmente las principales ideas de la discusión de la Junta Directiva del Banco y la decisión de mantener o de ajustar la tasa de política monetaria. Algo como lo que hacen la mayoría de bancos centrales, algo como hace, digamos, la Reserva Federal de los Estados Unidos cuando tiene sus reuniones y comunica en boletines de prensa la discusión y la decisión. Pero bueno, en el caso en que no coincide el pronóstico de inflación con la meta, ahí podemos estar ante una situación de si se requiere una respuesta de política o no se requiere una respuesta de política. En el caso de que no se requiera una respuesta de política, decimos que no hay necesidad de cambiar la tasa de política monetaria. Puede ser, digamos, un aumento muy importante en los precios de petróleo que consideramos, o la valoración es que es transitorio. Que eventualmente vamos a tener un efecto en la inflación, pero eso se va a retraer relativamente en un plazo corto. Entonces, la valoración es, no se ajusta la tasa de política monetaria. Y así, ante cada fenómeno de esos, hay que entrar a hacer la valoración. Si nos pasamos al caso en que sí se requiere respuesta de política, se determina cuál es la respuesta adecuada, cuánto es el ajuste, si hay que aumentar la tasa, hay que reducir la tasa de política monetaria, se realiza el ajuste, se comunica a través de estos informes que el Banco Central produce. Y eso es, en parte, ese árbol de decisiones en términos de la política monetaria en un esquema de metas de inflación. ¿Okay? Tal vez yendo un poquito a cómo hemos llegado hasta acá, o cómo ha llegado el Banco Central de Costa Rica hasta lo que se aprobó a inicios de este año, que fue un esquema de metas de inflación. Este proceso
pues tiene ya varios años del Banco Central de haber estado trabajando en esto. Desde el 2005, en enero del 2005, el Banco Central, su junta directiva aprobó un plan estratégico donde se planteó, ¿verdad?, ir a un esquema de metas de inflación en el mediano plazo, ¿verdad? ¿Por qué en el mediano plazo? Porque hay una serie de medidas y de requerimientos para ir a un esquema de metas de inflación que hay que ir cumpliendo, ¿verdad? Algunos países se mueven más rápido que otros, pero todos coincidimos, la constante en Costa Rica es que nos movemos muy despacio. Y a veces, yo digo, nos movemos hasta el momento que estemos en el borde del precipicio. Algo así nos podemos comparar con lo que nos ha pasado con la parte fiscal. En un esquema de metas de inflación, lo que hace el banco es declarar un valor numérico que espera para la inflación. Y ya comenté un resultado de un 3% más menos 1% de variación. Bueno, eso comenzó en el 2005, en el 2008 el Banco Central ya comenzó a hacer un poco los anuncios de que adquiere el compromiso con una meta para la inflación. Ustedes se preguntarán, ¿qué ocurría antes? Nada. El Banco Central simplemente iba haciendo su política monetaria y ahí se iban obteniendo los resultados para la inflación. Pero no había un compromiso, una declaratoria hacia la sociedad de el principal objetivo del Banco Central. Comenzamos en el 2008, se hace un anuncio de un 8% de inflación, más menos 1%, ¿verdad? Luego en el 2009, un poco con los resultados, y ahí está un poco la crisis en los mercados internacionales de por medio, nos permite bajar prácticamente 3 puntos en ese compromiso a un 5%, más o menos un punto porcentual. Llegamos al 2014 y bueno, bajamos un punto adicional al 4%. Y bueno, en el 2016 ya dijimos, ok, llegamos a donde queríamos estar, a donde queremos estar en el mediano y largo plazo, que es una inflación del 3%, que es la inflación de los principales socios comerciales, y ese es el objetivo que tiene hoy en día el Banco Central como objetivo de largo plazo. Aquí uno puede ver un poquito cuál ha sido la evolución en la economía costarricense de la inflación, como les comentaba, hacia ir a un esquema como el que tenemos hoy de metas de inflación. Y bueno, en la línea azul es el caso de la inflación de Costa Rica, y nosotros podemos observar para años de los 90, ¿verdad? No solo una inflación relativamente alta, sino muy variable. Y todos sabemos, economistas y no economistas, que una inflación alta y variable dificulta enormemente el cálculo económico para empresas, para familias, ¿verdad? Y por otro lado, le introduce una enorme volatilidad a otros precios macroeconómicos, como el tipo de cambio, como las tasas de interés, como la tasa de salarios. Bueno, después de ahí tuvimos el evento de la crisis del 2007-2008 y podemos ver cómo efectivamente en el caso de la inflación de Costa Rica aprovechamos ese evento, y uno dice positivo de la crisis internacional, y pudimos bajar de forma importante la inflación. Cuando uno coteja esta inflación de Costa Rica con la de Estados Unidos, que es la línea naranja, y la línea gris, que es la de los principales socios, decíamos, estábamos como viviendo en otro mundo. Mientras que el mundo tenía inflaciones relativamente bajas, Costa Rica tenía inflaciones altas, ¿verdad?
No es sino después del 2009, 2010, que todavía continuamos haciendo los esfuerzos y hoy podemos observar en la última parte de la gráfica cómo tenemos una inflación inclusive por debajo de los principales socios comerciales y en alguna forma más ajustadita a la inflación de Estados Unidos. Bueno, el reto a mediano y largo plazo es mantener la inflación en este nivel, como decía, en el 3%. ¿No? En esta evolución hacia metas de inflación hay que citar una serie de elementos que el Banco Central ha ido implementando, ha ido desarrollando, ¿verdad?, para ir, obteniendo los resultados que hoy tenemos. Esto es una tarea muy integral, relativamente amplia para ir llegando, a estos resultados. Desarrollo de capacidades técnicas, ¿verdad? Desarrollo de modelos, ¿verdad? Algunos modelos un poco sencillos, algunos modelos muy sofisticados, modelos con mucha información que apoyan la formulación y evaluación de las políticas que toma el Banco Central. Y bueno, la mejora en capital humano, particularmente para lo que es el tema de política monetaria. El Banco Central de Costa Rica ya ha ido desarrollando, talento humano que le permite hoy estar al nivel de países como Perú, como Chile, como México, como Colombia, que tenemos ya un contingente o un grupo de profesionales que conocen ya a profundidad el tema, que no solo leen, yo siempre digo, no solo leen, sino que escriben sobre estos temas y exponen en foros internacionales sobre estos temas. Es muy diferente a cuando uno lee, a cuando uno tiene la capacidad para escribir y para desarrollar investigación en estos temas. Y ahí mi reconocimiento a los funcionarios del Banco Central, porque en esto hemos ido avanzando y gracias al interés y a la dedicación hemos ido acompañando toda esta decisión en materia del esquema de política monetaria con un recurso humano que puede ir a foros nacionales o foros internacionales a defender con bastante éxito lo que el Banco Central viene haciendo. Y muy importante, para que la sociedad costarricense, para que todos los ciudadanos sientan confianza que lo que se está haciendo y la toma de decisiones en el caso del Banco Central de Costa Rica está bien sustentada en estudios, investigaciones y en valoración de mucha evidencia empírica en otros países. Bueno, eso también por el otro lado hemos ido procurando mejorar la credibilidad de la institución y parte de esa credibilidad es la comunicación. O sea, en la medida en que podamos comunicar de una forma oportuna, transparente, con contundencia las cosas que hacemos, tanto el sector privado como el sector público va creyendo un poco en la parte de las políticas. Que a veces cuando nosotros comentamos, y yo lo he dicho, bueno, ¿por qué la Asamblea Legislativa decide poner el registro de accionistas y beneficiarios finales en el Banco Central de Costa Rica? Bueno, hay una credibilidad importante en la parte de tecnologías de información, en la parte de las seguridades en temas informáticos. Esa es otra área donde hemos ido creando una serie de capacidades con personal que a veces nos cuesta retener porque hay transnacionales muy importantes que nos tientan a nuestros profesionales y
y es sumamente difícil poder competir con transnacionales que a veces ofrecen 2 o 3 veces el salario que el Banco Central de Costa Rica puede pagar. Pero bueno, siempre aprovechamos, en el mercado hay gente que viene, digamos, empujando y procuramos mantener, digamos, buenos equipos en las diferentes tareas que hacemos. Bueno, publicamos mensualmente el comportamiento de la economía nacional. Hay conferencias de prensa, hay participaciones en foros empresariales y académicos, ¿verdad? Foros como este, hay publicación del programa macroeconómico, sus respectivas revisiones, la memoria anual de la institución y un informe anual a la Asamblea Legislativa que no regularmente la Asamblea Legislativa le solicita al presidente que vaya a rendir cuentas, pero en algunas oportunidades hay que estar preparado para ir a rendir cuentas a la Asamblea Legislativa. Y por otro lado también las expectativas de inflación dentro del rango meta. Ya llevamos 3 años, y ahora vamos a ver una gráfica por ahí, ya llevamos 3 años en que la gente que encuestamos y nos dice su pronóstico o su expectativa sobre inflación está dentro del rango que hemos especificado para la meta de inflación. Y esta es precisamente la gráfica. Aquí podemos ver en la línea verde lo que es la inflación general, el comportamiento del índice de precios al consumidor. Podemos ver lo que es la expectativa de lo que recogemos de encuestas que inclusive publicamos para diferentes periodos de 3 meses, 6 meses, 12 meses, inclusive más allá de 12 meses, la expectativa de inflación, que es la línea azul, y las líneas en color café por ahí es la meta de inflación que el Banco Central, como comentaba por allá desde el 2008, la puso en más o menos 8% y poco a poco fue haciendo los ajustes. Y ustedes pueden observar por acá que efectivamente las expectativas de inflación en algunos momentos, ¿verdad?, han estado fuera del rango meta para la inflación, ¿ok? No obstante, aquí han estado fuera del rango meta de la inflación se ha comportado dentro del rango meta. Ha habido periodos, y sobre todo por acá, donde también se nos han salido las expectativas, transitoriamente se nos ha salido la inflación del rango meta, y nosotros decimos, bueno, en la medida en que valoremos que es un fenómeno transitorio, de que eventualmente la inflación en unos cuantos meses va a volver a la meta, ¿ok?, no corremos a cambiar la meta. Simplemente decimos, hay algunos fenómenos de carácter transitorio que pueden estar golpeando la inflación, ¿verdad?, y entonces mantenemos la meta de inflación y poco a poco, con acciones de política y el mismo comportamiento del mercado, vuelve a llevar la meta al rango. Aquí podemos ver que estamos relativamente en el límite inferior, ¿verdad? Y bueno, ahí hemos estado viendo un poquito más hacia adelante, el 2019, 2020, algunas presiones que eventualmente la inflación puede ir subiendo, y entonces hay que ir valorando para ver si activamos las acciones de política monetaria, como es un ajuste en la tasa de política monetaria. Es importante, y tal vez esto de la Trinidad imposible, que es como un ABC, digo yo, para esas decisiones de carácter estructural que un país tiene que tomar, y principalmente un banco central, en términos de compatibilizar su esquema de política monetaria
con la política cambiaria y lo que es la apertura de su cuenta de capitales. Como ustedes pueden observar acá, digamos, en la parte inferior, teniendo un tipo de cambio fijo, con una política monetaria independiente, ahí eso es el caso de cuando tenemos paridades suaves con escasa movilidad de capitales, y entonces la política monetaria es relativamente poco efectiva. Y si la política monetaria es poco efectiva, somos poco efectivos para controlar inflación. Por el otro lado, si tenemos un tipo de cambio que es fijo y libre movilidad de capitales, bueno, eso es lo que en algún momento, inclusive en este país, alguna gente ha comentado, bueno, vámonos a paridades duras, a una dolarización, a una caja de conversión, o bien, en el caso de, por ejemplo, Europa, a una unión monetaria. ¿Qué es precisamente lo que el Banco Central desde hace años comenzó a ver? Bueno, es necesario moverse hacia una política monetaria independiente, ¿verdad?, para compatibilizar ese esquema de política monetaria con la realidad que habíamos venido construyendo desde 1992, cuando abrimos la cuenta de capitales, ¿verdad?, y comenzamos a hablar de un poco más de flexibilidad del tipo de cambio, de introducir más flexibilidad en el tipo de cambio. Y ahí fue donde dijimos, bueno, tenemos que evolucionar hacia un régimen de flotación, un régimen cambiario de más flexibilidad en el tipo de cambio. Entonces, hicimos compatible ya para esa fecha el régimen cambiario con el régimen monetario. En el 2006, en octubre, el Banco Central adopta un régimen de banda cambiaria, que es un régimen entre tipo de cambio fijo y flexibilidad, ¿verdad? Mientras que algunas economías en Latinoamérica transitaron en los años 90 por esos esquemas y luego los abandonaron por los problemas que ocurrieron, nosotros en el 2006 dijimos, no, vamos a hacer lo que hicieron algunas economías en los años 90, ¿verdad? Y bueno, en el 2015 logramos tomar la decisión de ir a un régimen de flotación administrada. Ese régimen de flotación administrada es más compatible con una cuenta de capitales abierta y una política monetaria con más independencia y más eficacia. Bueno, esa meta, entonces uno dice, régimen monetario de metas de inflación implica que debe haber flexibilidad cambiaria. En la práctica, muchos países, ¿verdad?, y sobre todo en mercados emergentes, ¿verdad?, tienen metas de inflación y flotación administrada, ¿okay?, donde hay algún grado de flexibilidad cambiaria, perdón, de intervención cambiaria, ¿verdad?, y podría decir uno de flexibilidad cambiaria, y por el otro lado una intervención cambiaria que es generalmente esterilizada. ¿Qué significa esto? Si nosotros compramos moneda extranjera, inyectamos colones en la economía, luego vamos con venta de bonos a recoger esos colones que consideramos que no deberían de estar en la economía porque podrían traducirse en más presiones inflacionarias o en una presión sobre el sector externo vía mayores importaciones, por ejemplo. ¿Por qué motivo los países adoptan la flotación administrada? Eso es claro. ¿Por qué flotación administrada? ¿Por qué no flotación libre? Bueno, porque hay un temor, ¿verdad?, a estar en un esquema de flotación. ¿Por qué? Bueno, hay un efecto traspaso de variaciones en el tipo de cambio hacia inflación. Y si tengo mucha flotación y el tipo de cambio comienza a variar mucho, supongamos comienza a aumentar mucho el tipo de cambio, vamos a tener un efecto importante en inflación. Okay.
Preocupación por incertidumbre, si hay alta volatilidad cambiaria, ¿verdad? Nos preocupa cuando el tipo de cambio se mueve mucho. ¿Por qué? Porque es el precio macroeconómico más importante en la economía y si varía mucho el tipo de cambio, probablemente tasas de interés, golpea de inflación. Preocupación por la competitividad, máxime si hay desviaciones del tipo de cambio real de su valor de equilibrio, ¿verdad? Y efectos de hojas de balance y descalces. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos en el caso costarricense en una economía que tiene un grado de dolarización importante y hay descalces de monedas entre algunos agentes con pasivos en moneda extranjera y con ingresos en moneda nacional. Regímenes de metas de inflación con flotación administrada, ¿verdad? Lo que buscan básicamente es cumplir con dos objetivos. El objetivo de estabilidad de precios, que es lo que hemos comentado acá, y el objetivo de moderar la volatilidad del tipo de cambio, ¿verdad? Y en esto sí quisiera indicar de que el Banco Central modera la volatilidad del tipo de cambio, pero no interrumpe la tendencia que las fuerzas de oferta y demanda y las variables que determinan el tipo de cambio lo hacen. O sea, dejamos que esas fuerzas vayan determinando. Acabamos de pasar un periodo de relativa incertidumbre o de bastante incertidumbre y todos vimos un poco cómo eso hizo que el tipo de cambio se moviera. Ahora las aguas están como regresando un poco más y hemos visto, ya tenemos 3 días donde el tipo de cambio se reduce, ¿verdad? Inclusive donde el Banco Central ha estado comprando divisas para reponer parte de la pérdida de reservas internacionales. Bueno, ¿cómo se resuelven en la práctica los conflictos de objetivos en un régimen de metas de inflación con flotación administrada? Bueno, la tasa de política monetaria se usa para alcanzar la meta de inflación, ¿verdad? Y la intervención esterilizada en materia cambiaria se usa para el objetivo de suavizar los movimientos en el tipo de cambio. Pero no podemos cruzar los dos instrumentos. No podemos decir que usamos la tasa de política monetaria para el objetivo de tipo de cambio. ¿Ok? Bueno, este es el gráfico donde está el recuento de la inflación en el caso costarricense. Como podemos ver, ahí hay una serie desde por allá los años 50. Uno podría ver, digamos, este periodo aquí donde la inflación fue relativamente baja. Tuvimos aquí con la crisis de los años 80 una inflación sumamente alta, luego una inflación aquí relativamente alta pero muy variable y hoy estamos acá donde tenemos una inflación relativamente baja. Eso es concordante con haber pasado de un régimen de tipo de cambio fijo a uno con cierta flexibilidad y hoy un régimen con más flexibilidad, ¿no? Ahora, para abordar en unos 3 minutos por ahí que creo que tengo de tiempo, sostenibilidad fiscal y metas de inflación. Es un poco viendo el tema fiscal. Hay estudios, hay un estudio ahí y ahí lo cito, que se utiliza como la base por muchos países para implementar metas de inflación, ¿verdad? Donde se mencionan 2 requisitos, ¿verdad? Para la implementación exitosa de metas de inflación. Uno de ellos es que el Banco Central pueda conducir su política con un grado de independencia, ¿verdad? Y ese requisito es indispensable para que no haya síntomas de dominancia fiscal que decimos, ¿verdad? Y el Banco Central pierda su espacio para modificar, digamos, las tasas de interés en la economía. Y que exista disposición y habilidad de parte de las autoridades para no fijarse en otros indicadores, porque existe mucho la tentación de fijarse en el tipo de cambio, ojalá el tipo de cambio prácticamente dejarlo fijo para que eso no me produzca ruido. Tal vez para abordar el tema de letras del Tesoro, eso hubo pues un poco de discusión en el país y creo que ese acuerdo del Banco Central del 25
de septiembre del 2018, donde le dio letras del Tesoro por ese valor de casi 500 mil millones al Ministerio de Hacienda. Eso fue un plazo de 90 días y a una tasa de interés equivalente a la tasa básica pasiva, ¿verdad? Sí es importante y que veamos en ese sentido. Eso es un instrumento de financiamiento que contempla la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica y que lo establece de manera temporal de carácter extraordinario, ¿verdad? Por su naturaleza de carácter temporal, es un instrumento que no conlleva impacto inflacionario, ¿verdad? La letra del Tesoro, ¿verdad?, precisamente, bueno, fue algo que el Ministerio de Hacienda le solicitó al Banco Central en un momento en que había que dar, en alguna forma, un espacio, alguna solución, ¿verdad?, y transitar por un cierto periodo de desequilibrio fiscal y de avance en la aprobación del proyecto de reforma fiscal, ¿verdad? El banco anunció, ¿verdad?, y le comunicamos, así como lo hizo el Ministerio de Hacienda, que las letras del Tesoro le permitían al gobierno financiarse de una forma ordenada en los siguientes meses, ¿verdad?, y reducir mucho la presión en el mercado nacional, principalmente en materia de tasas de interés, que todos sabemos eso tiene un efecto importante inclusive sobre el sistema financiero. Un ajuste fuerte en tasas de interés provoca, ¿verdad?, mucha tensión en el sistema financiero sobre deudores tanto en colones como en moneda extranjera. Bueno, y la perspectiva es que en pocas semanas se ha conversado de que puede ser que la semana entrante ya la Asamblea Legislativa pueda estar dándole segundo debate al proyecto de reforma fiscal. Hay otro estudio sobre inflación y deuda pública, ese estudio del Banco Central, y está publicado en la página del Banco Central. Ahí pongo la dirección electrónica donde el Banco Central analizó, bueno, la falta de equilibrio fiscal y el efecto sobre la deuda pública, ¿verdad?, cuando estamos en una situación que la deuda pública está aumentando, ¿verdad?, y hay perspectivas de que podemos entrar en un momento en una zona de insostenibilidad, ese proceso precisamente es lo que puede afectar la labor de un banco central para que pueda cumplir los objetivos que mencioné anteriormente. También hay un estudio de panel para países deudores netos de América Latina y países de la OCDE, ¿verdad?, donde se encuentra que un incremento de 1 punto porcentual en la tasa de crecimiento de la deuda pública se asocia con un incremento entre 1 y 3,5 puntos porcentuales en la inflación en el largo plazo. Y aquí tal vez esta gráfica que ya se ha hecho pues bastante común tanto en las presentaciones del Ministerio de Hacienda como del Banco Central. Aquí podemos ver lo que es la trayectoria de lo que sería esa relación de deuda con respecto al Producto Interno Bruto sin reforma fiscal versus cuál es la trayectoria, está en rojo, con reforma fiscal. Imagínense lo que puede impactar inflación si la deuda sigue creciendo y creciendo para la economía costarricense. Y ese impacto no solo es en la inflación, en tasas de interés, en tipo de cambio, en tasas de salarios, sería algo, digamos, de un ajuste. Dichosamente, bueno, la Sala Constitucional nos agradó con la decisión de pasar de forma pues, libre las consultas hacia el Congreso. También dentro de
otro estudio, cómo se afecta el traspaso de factores que afectan el traspaso de la tasa de política monetaria y movimientos de la tasa de política monetaria sobre las tasas de interés, ¿verdad? Y eso, en alguna medida, hace más efectiva o menos efectiva esa transmisión de la política monetaria. Y se encuentra que ese efecto traspaso es débil e inclusive tarda en algunos casos varios meses en trasladarse a las tasas de interés de mercado, dependen de las tasas activas, tasas pasivas, algunas tasas pasivas es más rápido, en otras es más lento. O sea, las modificaciones de la tasa de política monetaria sobre las tasas de interés en la economía costarricense tiene diferentes tiempos en transmitirse. También, bueno, ahí hay el estudio también encuentra que la velocidad del ajuste no es constante, ¿verdad?, en el tiempo y también varía, ¿verdad? Cuando se trata de un aumento o una disminución en la tasa de política monetaria, no hay esa simetría. Y además analiza el efecto de 5 variables adicionales, que es la dolarización, la concentración bancaria, la dominancia fiscal, el déficit fiscal y la flexibilidad cambiaria. Es un estudio mucho más amplio, más integral, donde analiza esta serie de variables sobre el traspaso de la política monetaria hacia las tasas de interés de mercado. Y bueno, para ir cerrando con respecto a la dominancia fiscal, medida como el tamaño del déficit del Banco Central, el Banco Central de Costa Rica tiene un déficit. Lo que se encuentra es que mayor déficit reduce en mayor cantidad la efectividad del traspaso. ¿Okay? Ojalá una situación de no déficit en Banco Central se vuelve más efectivo el traspaso. No obstante, el Banco Central tiene un déficit que es un déficit que está por debajo de lo que sería un déficit que comprometería el logro de la meta de inflación. O sea, el crecimiento en la cantidad demandada de dinero, ¿verdad?, es mayor que el déficit que el Banco Central tiene. El Banco Central tiene que estar poniendo año a año, pues la economía crece y los precios crecen, dinero adicional. En la medida que ponga ese dinero adicional para mover la producción a los precios que estimamos del 3%, ahí no hay presiones inflacionarias. Pero si el déficit aún es menor, menos todavía presiones inflacionarias con el financiamiento de ese déficit. Y para el caso del déficit fiscal se encuentra que este disminuye el efecto traspaso más que cualquier variable después de la dolarización. Y bueno, finalmente tal vez algunas reflexiones o razonamientos, ¿verdad? El Banco Central ha adoptado un esquema de política monetaria que necesita de la estabilidad fiscal. ¿Okay? La estabilidad macroeconómica depende en buena medida de la estabilidad fiscal. Y la teoría y la evidencia empírica demuestran eso, ¿verdad? Entonces los objetivos del Banco Central también dependen en buena medida de que tengamos esa posición fiscal. El Banco Central apoya iniciativas que permitan lograr, ¿verdad?, desde luego la mayor estabilidad en el país y le permita conseguir los objetivos de una forma más eficiente posible. Y bueno, finalmente el Banco Central ve de forma muy positiva lo que ocurrió en el fin de semana anterior y ve también con bastante positivismo que se apruebe muy pronto el proyecto 20580 de reforma fiscal. Okay. Muchísimas gracias. Yo creo que me... Sí, sí. Muchísimas gracias a usted, don Eduardo, por la amplia exposición. Por cuestiones de tiempo y por un asunto de la agenda que tenemos un poquito apretada, vamos a abrir un periodo de un par de consultas. Entonces, no sé si alguno o alguna desea hacer alguna consulta a don Eduardo, aprovechando que está por acá. Si me ayuda con su nombre, por favor, caballero. Ya le facilitan el micrófono. Ahí está. Mi nombre es Javier Alpan, soy economista. En fin,
Lo que quería preguntar en realidad con respecto a la cuestión de la reforma fiscal es que el crecimiento del gasto está planificado de acuerdo al crecimiento del Producto Interno. Entonces yo lo que quiero saber es cuáles son las razones técnicas para no atarlo en realidad al crecimiento de los ingresos. Perdón, la segunda parte de la pregunta. Claro, digamos, estaba leyendo aquí todo el proyecto de ley, ¿no es cierto? Entonces se plantea que el crecimiento del gasto va a ir atado, digamos, la regla fiscal, de acuerdo al crecimiento del PIB, en distintos porcentajes de acuerdo a la tasa de crecimiento. Mi pregunta es ¿por qué no atarlo a la tasa de crecimiento de los ingresos del Estado? Que al fin y al cabo el gasto tiene que corresponderse con los ingresos. ¿Perdón? Sí. Sí, ahí en alguna forma eso está atado, porque los ingresos crecen un poco a la tasa que se espera que crezca el producto, ¿verdad? La idea es que se pueda, digamos, en esas tasas de crecimiento, tener balanceado de cómo crecen los gastos, que crezcan a la tasa del producto y los ingresos. Pero bueno, eso es parte ya de cómo se definió la regla fiscal, en ese caso, digamos, el Ministerio de Hacienda que lo definió, bueno, y el consenso de este país en la Asamblea, representado en la Asamblea Legislativa. Buenas tardes, mi nombre es José Polanco. La pregunta que yo tenía era si dentro de la meta planteada por el Banco Central contemplaba el efecto que supondría el incremento de los impuestos en el índice de precios, suponiendo que con los nuevos tributos habría un incremento en los productos y servicios que esta nueva ley vendría a agravar. Por una sola vez. Si dentro de la meta que ustedes plantean está contemplado ese posible incremento y si eso vendría a reflejar un incremento en la meta a futuro. Sí, cuando nosotros hablamos del impuesto al valor agregado, obviamente va a haber un efecto sobre los precios. Eso va a ser prácticamente un efecto único, ¿verdad? Y que eventualmente se va a reflejar en un determinado mes o en un par de meses, depende cómo se ajuste, se va a reflejar una mayor inflación. Cuando nosotros hablamos de esa meta de inflación, es la inflación de mediano y largo plazo. Podríamos tener ahí en un determinado mes que la inflación se nos salga de ese rango. Pero, como decía, pueden haber eventos de ese tipo, un alza importante de los precios de petróleo y tenemos un efecto sobre la inflación, ¿verdad? Pero no debemos de accionar la política monetaria, ¿verdad? Porque sabemos que eso es transitorio. En ese caso, lo que haría el impuesto al valor agregado, le da una gradita al IPC y luego el IPC va a continuar con su trayectoria, digamos, de mediano y largo plazo. No, la tasa de política monetaria es algo muy dinámico, es una valoración. La Junta Directiva del Banco Central discute mes a mes con toda la información de carácter económico y va determinando si se requiere ajuste o no se requiere ajuste. Pero uno diría, ante ese evento de una alza en el IPC, la tasa de política monetaria no debe accionarse, ¿verdad? Porque sabemos que subiendo la tasa de interés no vamos a evitar que el IPC haga esa gradita de aumento por el impuesto, digamos, en los bienes y servicios en la economía. Muy bien, muchísimas gracias, don Eduardo, por esta amplia exposición. ¿Qué tal si le brindamos un fuerte aplauso? Muchas gracias.